Estrategias didácticas para enseñar la Revolución Francesa. La Revolución Francesa, un acontecimiento histórico crucial que marcó un antes y un después en la historia de Europa, ofrece un sinfín de posibilidades para la enseñanza. Para que el aprendizaje sea significativo y atractivo para los estudiantes, es fundamental emplear estrategias didácticas que fomenten la participación activa, el análisis crítico y la construcción de conocimiento. Abordaje interdisciplinario. La Revolución Francesa no solo se limita a la historia, sino que abarca aspectos sociales, políticos, económicos, culturales y artísticos. Un enfoque interdisciplinario permite a los estudiantes comprender la complejidad del fenómeno desde diferentes perspectivas. Integración con las artes. La música, la pintura, la literatura y el teatro de la época ofrecen una ventana a la mentalidad y las emociones de la revolución. Se pueden analizar obras como El juramento de la sala del juego de la pelota de Jacques-Louis David o La Marsellesa de Claude-Joseph Brouget de Lisle. Conexión con la geografía, la ubicación geográfica de Francia, las características de sus regiones y la influencia de las ideas ilustradas en diferentes países son elementos importantes a considerar. Análisis de fuentes primarias, cartas, diarios, panfletos, decretos y documentos oficiales de la época permiten a los estudiantes adentrarse en la realidad de la revolución desde la voz de sus protagonistas. Aprendizaje activo y colaborativo. Las estrategias de aprendizaje activo y colaborativo fomentan la participación y el compromiso de los estudiantes. Proyectos de investigación. Los estudiantes pueden investigar sobre personajes relevantes de la revolución, como Robespierre, Marat, Danton, o sobre eventos específicos como el asedio de la Bastilla o la Marcha de las Mujeres. Simulaciones y juegos de rol. Los estudiantes pueden asumir roles de diferentes grupos sociales, nobleza, clero, burguesía, campesinado, y participar en debates, asambleas o simulaciones de juicios. Creación de líneas de tiempo interactivas. La construcción de una línea de tiempo que represente los principales eventos de la revolución ayuda a los estudiantes a comprender la secuencia cronológica de los hechos. Recursos didácticos innovadores. La tecnología ofrece una amplia gama de recursos para enriquecer la enseñanza de la Revolución Francesa. Videos documentales. Existen documentales de calidad que abordan diferentes aspectos de la revolución, como la Revolución Francesa de la BBC o la Revolución Francesa, la historia no contada de History Channel. Plataformas online. Plataformas como Khan Academy o Coursera ofrecen cursos en línea sobre la Revolución Francesa, con contenido multimedia y actividades interactivas. Realidad virtual. Experiencias de realidad virtual pueden transportar a los estudiantes a la Francia del siglo XVIII, permitiéndoles explorar escenarios históricos y comprender la vida cotidiana de la época. Reflexión y conexión con la actualidad. Es importante que los estudiantes comprendan la relevancia de la Revolución Francesa en la actualidad. Análisis de las ideas revolucionarias. Se puede discutir la influencia de las ideas de libertad, igualdad, fraternidad y soberanía popular en los sistemas políticos y sociales contemporáneos. Comparación con otras revoluciones. La Revolución Francesa puede ser comparada con otras revoluciones como la americana o la rusa, identificando similitudes y diferencias. Debate sobre los legados de la revolución. Se puede analizar el impacto de la Revolución Francesa en la historia de Francia y del mundo, incluyendo sus logros, sus errores y sus consecuencias. Conclusión. La enseñanza de la Revolución Francesa debe ir más allá de la simple memorización de fechas y nombres. Es fundamental que los estudiantes comprendan el contexto histórico, las causas y consecuencias de la revolución, y su impacto en el mundo actual. Las estrategias didácticas aquí presentadas buscan fomentar un aprendizaje activo, crítico y significativo, que permita a los estudiantes desarrollar habilidades de investigación, análisis, comunicación y pensamiento crítico. ¿Puedes proporcionar algunos ejemplos concretos de cómo se pueden aplicar estas estrategias en un aula? Claro que sí. Aquí tienes algunos ejemplos concretos de cómo aplicar las estrategias didácticas en un aula para enseñar la Revolución Francesa. Abordaje interdisciplinario. Música y arte. Mostrar a los estudiantes un cuadro de Jacques-Louis David, como El juramento de la sala del juego de la pelota, y pedirles que describan lo que ven, cómo se sienten al observarlo y qué elementos de la revolución se representan en la obra. Luego, reproducir la Marsellesa y analizar cómo la música refleja el espíritu revolucionario. Geografía e historia. Utilizar un mapa de Francia para mostrar las diferentes regiones y cómo el descontento social se extendió por todo el país. Se puede hablar de las diferencias entre la vida en las ciudades y en el campo, y cómo esto influyó en la revolución. Aprendizaje activo y colaborativo. Proyectos de investigación. Dividir a los estudiantes en grupos y asignarles personajes como Robespierre, Marat o Danton, para que investiguen sus vidas, ideas y roles en la revolución. Luego,
Cada grupo puede presentar sus hallazgos a la clase mediante una exposición oral o un trabajo escrito. Simulaciones y juegos de rol. Organizar un debate en el aula donde los estudiantes representen a diferentes grupos sociales, nobleza, clero, burguesía, campesinado, y discutan sobre los problemas de la época, como la desigualdad social, los impuestos y la falta de representación política. Líneas de tiempo interactivas. Utilizar una herramienta online como Time&Geas para crear una línea de tiempo interactiva que represente los principales eventos de la revolución. Cada estudiante puede contribuir con información sobre un evento específico, incluyendo imágenes, videos y textos. Recursos didácticos innovadores. Videos documentales. Mostrar un fragmento de un documental sobre la Revolución Francesa, como la Revolución Francesa de la BBC, y debatir con los estudiantes sobre las causas, los personajes y los eventos que se muestran. Plataformas online. Utilizar Khan Academy o Coursera para acceder a recursos educativos digitales como videos, textos, juegos interactivos y ejercicios de autoevaluación sobre la Revolución Francesa. Realidad virtual. Si se tiene acceso a equipos de realidad virtual, se puede utilizar una aplicación que simule el escenario histórico de la Revolución Francesa, como la toma de la Bastilla o la reunión de los Estados Generales. Reflexión y conexión con la actualidad. Análisis de las ideas revolucionarias. Discutir con los estudiantes la influencia de las ideas de libertad, igualdad, fraternidad y soberanía popular en el mundo actual. ¿Cómo se reflejan estas ideas en los sistemas políticos y sociales contemporáneos? Hay ejemplos de países que han sido inspirados por la Revolución Francesa. Comparación con otras revoluciones. Comparar la Revolución Francesa con otras revoluciones, como la americana o la rusa, destacando las similitudes y diferencias en sus causas, objetivos y consecuencias. Debate sobre los legados de la Revolución. Analizar con los estudiantes el impacto de la Revolución Francesa en la historia de Francia y del mundo. ¿Cuáles son los logros de la Revolución? ¿Cuáles son sus errores y consecuencias? ¿Cómo ha influido la Revolución Francesa en el desarrollo de los derechos humanos y la democracia? Recuerda que estos ejemplos son solo una sugerencia. La mejor manera de aplicar estas estrategias en un aula es adaptarlas al contexto específico de la clase, los intereses de los estudiantes y los recursos disponibles. ¿Qué tipo de recursos adicionales, además de los mencionados, se pueden utilizar para enseñar la Revolución Francesa de manera más efectiva? Recursos adicionales para enseñar la Revolución Francesa. Además de las estrategias ya mencionadas, existen otros recursos que pueden enriquecer la enseñanza de la Revolución Francesa y hacerla más efectiva. 1. Fuentes primarias. Cartas y diarios personales. Ofrecen una perspectiva íntima de la vida cotidiana durante la Revolución. Se pueden encontrar cartas de personas comunes y corrientes, como campesinos o artesanos, así como de personajes importantes como María Antoinette o Robespierre. Panfletos y periódicos reflejan las ideas políticas y sociales de la época, las diferentes perspectivas sobre la revolución y la propaganda utilizada por los distintos grupos. Documentos oficiales, decretos, leyes, actas de las asambleas y otros documentos oficiales permiten comprender la evolución de la revolución y las decisiones tomadas por los revolucionarios. 2. Arte y literatura, pintura y escultura. Obras de arte de la época como La muerte de Marat de Jacques-Louis David o La libertad guiando al pueblo de Eugène Delacroix ilustran eventos clave y transmiten emociones y mensajes políticos. Literatura, novelas, poemas y obras de teatro de la Revolución Francesa, como Los Miserables de Víctor Hugo o Canción de cuna para dormir a un niño revolucionario de Jacques Prévert, ofrecen una visión artística y literaria de la época. 3. Recursos audiovisuales, películas y series. Existen películas y series que abordan la Revolución Francesa desde diferentes perspectivas, como La Reina Margot 1994 o Los Miserables 2012. Es importante seleccionar películas y series que sean históricamente precisas y que no distorsionen los hechos. Documentales. Documentales como La Revolución Francesa, La historia no contada o La Revolución Francesa. Una historia de la liberación pueden ofrecer una visión profunda y completa de la revolución. 4. Recursos interactivos. Simulaciones online. Existen simulaciones online que permiten a los estudiantes experimentar la Revolución Francesa de forma interactiva, tomando decisiones como líderes revolucionarios o participando en eventos históricos. Juegos de mesa. Juegos de mesa como Revolution o 1789. Revolución Francesa pueden ayudar a los estudiantes a comprender las dinámicas del poder, las estrategias políticas y las consecuencias de las decisiones tomadas durante la Revolución. 5. Experiencias inmersivas. Visitas a museos y sitios históricos. Visitar museos como el Museo de la Revolución Francesa en París o el Museo de la Bastilla en Francia
o visitar sitios históricos como la Bastilla o Versalles, puede proporcionar una experiencia inmersiva y sensorial. Reenactments. Participar en reenactments históricos, como la toma de la Bastilla o la marcha de las mujeres a Versalles, puede ayudar a los estudiantes a comprender la revolución de forma más tangible y emocional. 6. Recursos para la investigación. Sitios web de archivos históricos. Sitios web como el Archivo Nacional de Francia o el Archivo Nacional de Estados Unidos ofrecen acceso a una amplia colección de documentos históricos relacionados con la Revolución Francesa. Bases de datos académicas. Bases de datos como Xtor o Google Scholar ofrecen acceso a artículos académicos y estudios sobre la Revolución Francesa. 7. Recursos para el aprendizaje basado en proyectos. Creación de un museo virtual. Los estudiantes pueden crear un museo virtual sobre la Revolución Francesa, incluyendo información sobre los personajes, los eventos, las ideas y las consecuencias. Realización de una obra de teatro. Los estudiantes pueden escribir y representar una obra de teatro sobre la Revolución Francesa, incluyendo personajes históricos y eventos clave. Creación de un blog o un sitio web. Los estudiantes pueden crear un blog o un sitio web para compartir sus investigaciones sobre la Revolución Francesa, incluyendo información, imágenes, videos y análisis. Es importante recordar que la elección de los recursos adicionales debe estar en función de los objetivos de aprendizaje, el nivel de los estudiantes y los recursos disponibles. La combinación de diferentes recursos, como fuentes primarias, arte, tecnología y experiencias inmersivas, puede hacer que la enseñanza de la Revolución Francesa sea más efectiva y atractiva para los estudiantes. ¿Qué tipo de recursos visuales, como imágenes, videos o mapas, serían más efectivos para enseñar la Revolución Francesa? Para enseñar la Revolución Francesa de manera efectiva, los recursos visuales son herramientas clave para captar la atención de los estudiantes y facilitar la comprensión de los conceptos históricos. Aquí te presento algunos ejemplos específicos de imágenes, videos y mapas que pueden ser particularmente útiles. Imágenes. Retratos de personajes clave. Mostrar retratos de figuras como Luis XVI, María Antonieta, Robespierre, Marat, Danton, Napoleón, etc. Permite a los estudiantes asociar nombres con rostros y comprender su papel en la revolución. Grabados y pinturas de la época. Obras como El juramento de la sala del juego de la pelota de Jacques-Louis David, La muerte de Marat de Jacques-Louis David, La libertad guiando al pueblo de Eugène Delacroix, o La toma de la Bastilla de Jean-Pierre Houel, ilustran eventos clave y transmiten emociones y mensajes políticos. Imágenes de la vida cotidiana. Fotografías o ilustraciones de la vida cotidiana en la Francia del siglo XVIII, como mercados, calles, casas, vestimentas, etc., permiten a los estudiantes visualizar el contexto en el que se desarrolló la revolución. Caricaturas y sátiras políticas. Las caricaturas de la época, como las de Honoré Daumier, reflejan las tensiones sociales y políticas de la revolución y pueden ser un recurso divertido y efectivo para comprender las ideas y los personajes. Videos. Documentales. Documentales como La Revolución Francesa de la BBC o La Revolución Francesa, la historia no contada de History Channel, ofrecen una visión general de la revolución, incluyendo imágenes de archivo, entrevistas con expertos y recreaciones históricas. Escenas de películas. Se pueden utilizar escenas de películas como La Reina Margot 1994 o Los Miserables 2012 para ilustrar eventos específicos o mostrar la vida en la Francia del siglo XVIII. Animaciones. Animaciones cortas que expliquen conceptos clave, como el sistema de castas del antiguo régimen o la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, pueden ser una forma atractiva y fácil de comprender información compleja. Mapas. Mapa de Francia. Un mapa de Francia que muestre las diferentes regiones, ciudades y áreas rurales, puede ayudar a los estudiantes a comprender la geografía del país y la distribución de la población. Mapas históricos. Mapas que muestren la expansión de la revolución, las batallas importantes, la división del territorio en departamentos o la expansión del imperio napoleónico, pueden ser útiles para comprender la evolución territorial de la revolución. Mapas interactivos. Mapas interactivos online, que permitan a los estudiantes explorar diferentes aspectos de la revolución, como la distribución de las diferentes clases sociales, las rutas de las tropas o las áreas de influencia de los diferentes líderes, pueden ser una herramienta muy útil. Recursos adicionales. Imágenes de archivo. Se pueden encontrar imágenes de archivo en sitios web como la Biblioteca Nacional de Francia o el Archivo Nacional de Estados Unidos. Recursos educativos online. Plataformas como Khan Academy o Coursera ofrecen recursos educativos digitales, incluyendo imágenes, videos y animaciones, sobre la Revolución Francesa. Es importante seleccionar recursos visuales que sean relevantes para el tema que se está tratando, que sean de alta calidad y que sean fáciles de entender para los estudiantes. Además,
Es fundamental utilizar los recursos visuales de forma estratégica, integrándolos en las actividades de aprendizaje, las presentaciones y los debates, para que sean realmente efectivos. Mi nombre es Demim, soy tu asistente personal. Mi sitio en internet es demim.es.tl.